35 millones de dólares. Entonces me parece a mí... Vuelvo a la pregunta, doctora. De 7 millones de pesos... Pero mira, no tengo mis declaraciones juradas acá, tendría que analizarlas, tendría que verlas, pero te vuelvo a repetir. Todo esto fue analizado, Luis. Entonces me parece sencillamente injusto que si se analizó, se hicieron peritajes en 3 oportunidades, en 3 juicios, volvamos sobre lo mismo. Te vuelvo a repetir, no era que cuando llegamos al gobierno éramos una persona que no teníamos ningún tipo de patrimonio, pero además es un patrimonio muy fácilmente mirable, porque no son operaciones raras, son plazos fijos, que es lo que siempre hicimos como profesionales, y locación de inmuebles, que es lo que siempre hemos hecho. Está procesada por estas operaciones en Los Sauces y Otesur. Bueno, pero perdón, estamos procesados porque hay evidentemente una violación de la cosa juzgada. Pero, doctora, para no ser técnico en la causa, Los Sauces y Otesur son 2 empresas de ustedes, mejor dicho, Los Sauces es una empresa de ustedes que contrataba con empresarios, Cristóbal López y Lázaro Báez, que a su vez tenían concesiones en el caso de rutas, Lázaro Báez. Bueno, no solamente, no, perdón. En este caso yo también fui sobreseída en otro expediente en el cual había un contrato de un hotel que no era con Lázaro Báez, ni era con Cristóbal López, era con otra empresa que creo que tenía autopistas, que creo que tenía también autopistas, y también era contratista de la obra pública, y Ercolini sobreseyó este expediente, y por cifras muy superiores a la de Lázaro Báez y Cristóbal López, pero muy superiores en serio y por más tiempo también, sobreseído por el doctor Ercolini. ¿Pero le parece? Es más, el sobreseimiento en el caso de Néstor, fue después de que Néstor, bueno, hubiera pasado lo que pasó en el 2010. Clara, mientras escuchamos la entrevista, ¿no?, de fondo, porque se escucha un poco, están hablando de la causa Los Sauces y Otesur y los números que cierran, pero cierran desde las cuentas del gobierno anterior, ¿no? Que por eso hay una investigación abierta y por el cual la expresidenta está procesada, en proceso de investigación. Sí, mira, yo creo que lo que estamos escuchando en el tema de corrupción, por lo menos la respuesta es muy poco creíble. Yo he escuchado casi todo lo de Cristina y a mí me parece que no es distinto a lo que ella ha venido diciendo, lo dice en otro tono. Y se olvida que a ella la refutan 8 años de gobierno. Porque cuando dice, por ejemplo, que durante que critica la fractura de la sociedad como un hecho gravísimo y se lo adjudica a este gobierno, en realidad la fractura de la sociedad se produce durante los 8 años del gobierno de Cristina. Es más, ella no le quiso dar una interna al propio candidato de su partido, que fue Randazzo. Entonces ella digamos, Clara, que el punto menos difícil o menos complicado para Cristina es este. Es la corrupción en la obra pública, es su vínculo con Lázaro Báez. Ese es el punto que mediática y judicialmente más le va a costar históricamente al kirchnerismo. Y a tener en cuenta que estamos en campaña, en cada una de sus respuestas, no solo hay una defensa a sí misma, sino también un palo a Mauricio Macri, como por ejemplo cuando fue el caso de las declaraciones juradas, se encargó de 2 veces en una misma respuesta decir esto no es Panama Papers, a mí no me encontraron cuentas en Panama Papers. Entonces, aún así, Sole, vos todo fijate el tiempo que sembrar un discurso. Vos fijate este concepto que obviamente sale del propio caso Maldonado de Macri basura, vos sos la dictadura. Luis se lo preguntó, porque es algo que se escucha permanentemente. Comparar al gobierno de Mauricio Macri con los peores gobiernos con el peor momento de historia de la Argentina. Y Cristina, en ese caso, dijo que no estaba de acuerdo con el concepto de comparar al gobierno constitucional de Macri, elegido democráticamente, con la propia dictadura, ¿no? Igual bueno, pero que se los diga a sus seguidores. Claro. Esto acá lo dice porque obviamente se da cuenta que es insostenible. Pero me hubiera gustado que hubiera una declaración pública de ella diciendo, señores, yo no comparto esto. Hábil declarante como pocas. Qué mal estamos, ¿no? Porque uno entra en esta vorágine y nos confundimos todos. Pero en otros países, en otros lugares del mundo, la campaña se trata de contar qué es lo que voy a hacer. Y acá la campaña pareciera ser contar cuánto me acusan que robé, pero no robé. O sea, estamos mucho más abajo de la media de lo que debiera ser. Las campañas son siempre sucias, ¿eh? Sí. Lamentablemente. Es cierto, yo creo que este es un país cargado de pasado más que de futuro. Ahí coincido con vos. Pero las campañas políticas son una cloaca. Amalia, igual más sos candidata, digo, sí. Cuando escuchás a Clara Mariño hablar de las campañas y que son todas una cloaca, ¿vos sí, cómo sucias?
Sobre todo también cuando hay gente limpia que quiere ingresar a la política, ese grupo no le conviene y te hacen la vida imposible para tratar de apartarte. Con lo que tiene que ver con Cristina, por más que tenga un nuevo asesor, que la quieran disfrazar de cordero, se le nota, es más fuerte que ella la soberbia y se le nota cuando hay alguna repregunta o cuando Luis le pregunta algo que la incomoda, es más fuerte que... se la ve, en momentos yo la veo como nerviosa y la vi en una pregunta que titubeó varias veces. Y con respecto al look, al no tener reloj, más allá de eso, sigue siendo Cristina y es más fuerte que ella querer llevar la entrevista y decir yo tengo el poder. Ese es el punto, porque vos fíjate que es verdad que ella suaviza el tono, empieza contestando de manera, bueno, siempre muy amable, pero cuando Luis hace una repregunta o le cuestiona nuevamente el mismo punto, ella le dice, ¿me vas a dejar terminar? Como que esa cosa de carácter, por lo que mucha gente la ama y mucha gente la detesta. Ni coach que valga, porque la esencia la tiene y la soberbia la Amalia, tiene y sigue de siendo todas maneras, Cristina. esta versión de Cristina respecto a la ¿Es versión creíble la versión? No, yo creo que están en campaña y los políticos en campaña, yo no le quiero a ningún político en campaña. Pero esta versión de Cristina, jugando obviamente al pie, digamos, de lo que el catalán le está recomendando, que es mostrarte más buena. Vos fíjense cómo busca empatía con Luis. En cada respuesta le dice, pero bueno, es que Luis, vos que sos abogado, buena pregunta. Si hay una búsqueda. La pregunta es, ¿alcanzará para revertir los datos que hoy hay? Pero Clara, habla muy mal de nosotros. Digo, no, a ver, a vos puede venir un asesor y decirte, habla... Como ciudadanos, digo, habla en arameo, pero si yo hablé toda la vida en castellano y mañana hablo en arameo, la gente tiene que saber que hablé en castellano, digamos, es el tono. Vos lo podés cambiar de un día al otro, interesante lo que pero Luis no le marca. Como personalidad. Es interesante lo que Luis le marca, que dice, le dice, usted perdió el ejercicio de la entrevista. Esto es espectacular, porque es cierto. Cristina no dio entrevistas durante su gobierno y, es más, se jacta, siempre se jactó de esta suerte de política anti-marketing, de yo no voy a los medios porque los medios son mis enemigos. Claro, vive obsesionada con los medios, ¿eh? Sí, vive obsesionada con los medios. Porque por suerte se puede opinar y se puede hablar de todo. Yo, por suerte, pude preguntarle a Jorge a qué se refería, porque desconozco que alguien me baje línea de lo que se puede decir o no. Gracias a Dios. Vamos a volver a la entrevista que sigue en vivo más de una hora. Luis Novarecio, que hay que reconocer una impecable labor de Luis Novarecio, porque su tarea es la de entrevistar y que por supuesto el público decida sobre el personaje entrevistado, ¿no? Escuchemos por un sector político, sino por la democracia, por la república. Es imprescindible encontrar el hilo de quién y cuándo le dieron ese dinero y quién se lo dio. Me resulta inaceptable, y voy a utilizar este término, me resulta inaceptable que la justicia, que los peritos no hayan podido determinar. Después vimos las fotos, todos vimos las fotos, inmensos montañas de dinero como la que apareció hace poco también en Brasil, de billetes termosellados. ¿Cómo puede ser posible no identificar? Si está identificado el banco. Claro. Perdón, Luis, porque esto es un tema que me interesa y mucho. Y la verdad que te agradezco en serio que me lo hayas preguntado. ¿Cómo es posible, Luis, que si vos veías los fajos termosellados, con la identificación del banco, numerados, firma, como lo que se vio en las fotos, ¿cómo es posible que todavía nadie haya podido identificar quién le entregó y cuándo se sacó ese dinero? Porque evidentemente tampoco ni siquiera supimos de qué banco. Eso no sale, eso sale de un banco. Está elevado a juicio la causa, lo sabremos pronto. Perdóname. Y un banco puede informar perfectamente quién lo retiró. Y estaríamos encontrando el hilo conductor entre alguien que ha cometido actos de corrupción y el corruptor. Pero acá hay algo sí claramente identificado. José López tenía los casi 9 millones de dólares. Esto no hay duda. Enfoquémonos en esto. ¿Puede creerse que un secretario de Estado suyo, que comenzó a trabajar con el doctor Néstor Kirchner en 1990 en Río Gallegos como secretario de Planeamiento? No, nunca fue secretario de Planeamiento en Río Gallegos. No. Fue secretario de Obras Públicas y Urbanismo. Sí. Fue secretario de Obras Públicas y Urbanismo en la provincia. En la municipalidad primero. No, en la municipalidad nunca fue secretario de Obras Públicas. Luego hasta el 94 vocal del Directorio de Administración General de Vialidad Provincial y luego presidente del Directorio del Instituto de Desarrollo. Está en la página del propio José López cuando asumió.
Más allá de esto, desde el 90 hasta hoy, hasta que se fue del gobierno, tenía una vinculación. ¿Cómo puede pensarse que por lo menos el ministro fuera ajeno de esto y no el jefe de Estado de lo que ocurría? Mira, Luis, es muy difícil estar en la vida de los funcionarios. Vos te habrá pasado, habrás conocido casos de matrimonios inclusive, que la mujer no sabía lo que hacía el marido o el marido no sabía lo que hacía la mujer, y no me refiero a temas personales o íntimos, sino mujeres que no sabían que su marido, en fin, hacía cosas que no eran legales y demás. ¿A vos te parece que yo puedo saber, un jefe de Estado? Hay miles, cientos de funcionarios. Y realmente saber qué es lo que está pasando en cada funcionario. ¿Podría, por ejemplo, el actual presidente decir que sabe lo que hace cada funcionario? Eso es imposible, Luis. El que diga eso está mintiendo. Y el que diga eso se va a equivocar. Es imposible, Luis, saber lo que hace cada funcionario. A punto tal que cuando pasó esto que te estoy contando, el impacto fue tan grande que a mí me costó reaccionar. Yo recién, tipo 7:30, 8, creo que puse un mensaje en la red. No podía creer lo que veía. No lo podía creer. ¿Robaba para él o robaba para alguien más? Bueno, creo que es una respuesta que tiene que hacérsela a él. Me parece que no me la ¿Nunca puede se lo preguntó debido a usted? No. Yo después... Esto pasó ya cuando 14 de junio del 2016. Esto pasó cuando ya había terminado el gobierno. Yo prácticamente todo el año pasado estaba prácticamente en el sur. Esto no pasó en medio del gobierno realmente. Así que, en realidad, ¿cómo se le pregunta? Y aparte, yo se lo pregunto a Devido, y Devido me va a decir, sí, lo sabía, ¿y qué me va a contestar? ¿Que sí que lo sabía? ¿Usted cree que Devido lo sabía? No puedo decir, no puedo contestarte eso, Luis. No puedo contestarte eso, Luis. Si yo creo que Devido lo sabía, no, pienso que no, porque pienso que me lo hubiera dicho. Pienso que me lo hubiera dicho al menos para advertirme del problema y del peligro, si se quiere. No, sinceramente no. Quiero hablar un segundo del tema de Santiago Maldonado, que es un tema de muchísima actualidad. Me gusta mucho que me hayas hecho esa pregunta. Me encanta que me hayas hecho esa pregunta de López. Pues es que es una cosa que tenía acá. Porque en serio, esa noche en Calafate yo quería patear todo. Porque pensaba en te juro, no pensé ni siquiera en mí, ni pensé en el gobierno, ni pensé en el proyecto. Pensaba en los pibes. A ver, Luis, ¿cómo te explico? Todavía cuando lo recuerdo me impacta. Hay pibes que se pintan, que se tatúan la imagen de Néstor o la mía en el brazo, como la de Perón o la de Evita. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue estos pibes que nosotros los incorporamos a la política, que volvieron a creer, porque había pasado cosas terribles en la política en Argentina. El alfonsinismo que supo incorporar tantos jóvenes de clase media con tanta ilusión, el alfonsinismo, somos la vida, somos la paz. Y después pasó lo que pasó. Fue la explosión de que ya nadie creía en la política. Y yo te digo sinceramente, más allá de lo que te dije recién, de la deuda, de los millones de puestos de trabajo, de las empresas, de la inclusión social, si tengo que elegir una cosa de mi gobierno, te parecerá por ahí tonta o ideológica o lo que quieras, pero es la incorporación de miles de pibes a la política. Para mí es lo más importante que logré. Y yo en ese momento, cuando pasó eso de José López, fue terrible. Porque yo pensé en ellos. En los primeros que pensé fue en esos pibes. ¿Qué piensan esos pibes que ven esto? Y que se tatúan mi imagen, la de Néstor, o no fue magia, en los brazos. ¿Vos sabés lo que es conmover a esa juventud? Y yo también me siento conmovida con ellos. Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento a José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. ¿Me puedes dar un poco de agua? Sí, claro, por supuesto. Quiero pasar al tema Maldonado, pero no quiero dejar de tocar las causas que tienen que ver. Yo he dicho, y me parece leal que lo diga frente a usted... ¿Vas a hacer un interrogatorio judicial? No, déjala Bonadillo con el interrogatorio judicial. No, pero a mí me parece que es de nobleza que cuando uno opina sin el aludido enfrente, cuando lo tenga enfrente lo diga. Dije que su gobierno fue el que más cantidad de causas de corrupción en la historia argentina han tenido. Tengo las cifras de la Cámara de Apelaciones. Son 2.061. Ah, bueno, sí, pero sí han procesado hasta ordenanzas, Luis.
Te cuento, que el otro día me contaban... perdóname. El otro día me contaban en el Instituto del Cine, en el Inca, habían procesado hasta el chofer del que manejaba el auto. Se robaron hasta los proyectores, No, se robaron los proyectores. Bueno, mira, si hay un funcionario que se robó los proyectores, que vayan y lo metan preso en todo caso, pero me parece que decir esta frase que vos decís, se robaron todo, y también te agradezco que me la digas, se robaron todo, y los que blanquean plata negra son otros. Pero, perdón, déjame terminar la idea. Claro. Se robaron todo, y mientras se robaban todo, crecía la economía, había préstamos, había inclusión social, había trabajo, había nuevas empresas. ¿Cómo hacíamos para hacer todas esas cosas, fundir el país y que al mismo tiempo, o vaciar el país y que al mismo tiempo pasara todo esto? ¿Vos te das cuenta que hay una inconsistencia entre lo que se dice, más allá de que, ojo, yo no quiero defender quiero que esto quede claro, no quiero defender a ningún funcionario que haya cometido ningún delito, en absoluto, pero a partir de hechos, querer generalizar y decir que un gobierno es corrupto, no, eso no es justo. No es justo porque no fue así. A mí me parece a mí que el saldo de 12 años y medio, con todo lo que se hizo y se construyó en este país, en materia de inclusión social, te vuelvo a repetir, de actividad económica, de desendeudamiento, de ciencia y tecnología, de satélites, de energía nuclear, en fin, el saldo sea me parece que lo que se quiere invalidar fundamentalmente es un gobierno, más que una lucha contra la corrupción. Porque además, te vuelvo a repetir, y no es que quiera comparar con lo que es ahora, pero no me parece, ¿sabés qué pasa? No me parece honesto, no me parece coherente plantarse como adalid de la lucha contra la corrupción e ignorar lo que está pasando, porque entonces pienso que no es una lucha contra la corrupción, es estigmatizar a un gobierno, no porque hubo 2, 3, 4, 5 o 20 funcionarios corruptos, sino porque lo que se está invalidando, en definitiva, son las políticas de ese gobierno. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Te aclaro que no es ninguna originalidad en la Argentina. Pasa también en la Argentina. Es una estrategia regional. Me sorprende, si me permite la valoración de esta charla, que yo le ofrezco una pregunta respecto de Cristóbal López. Por eso, de Cristóbal López y Lázaro Báez, y usted me contesta con Nicky Caputo y con pero es que no te contesto lo que me preguntaste y te digo que por qué no es en la misma, si el criterio es que es corrupción porque es un funcionario del Estado que le alquila algo a un contratista, ¿por qué no aplican el mismo criterio cuando pasa en el otro lado con cosas mucho más graves? Entonces reconoce que pasa esto. No. Te estoy diciendo que alquilaban a niveles y a precios de los que son de mercado. Y por el otro lado estamos hablando de negocios, de empresas que se benefician por las decisiones que los funcionarios toman en su calidad de funcionarios. A ver, perdón. Es consulta de curiosidad. ¿De verdad le parece ético contratar con los mismos concesionarios del Estado, como el caso de Cristóbal López y Lázaro Báez, para ustedes fueron socios? ¿De quién? De las empresas suyas. No. Contrataban con los sauces. ¿Pero cómo van a ser socios de empresas mías? Bueno, pero Luis, por favor. Pero contrataron con la empresa suya. Pero no son socios. Bueno, un contrato es un modo de asociación. No, un contrato de alquiler es un contrato... No, perdón, vos sos abogado igual que yo. Un contrato de alquiler es un contrato de alquiler. ¿Cómo un contrato de alquiler es un contrato de sociedad? Bueno, corrijo la expresión. Tenían contratos... ¿De alquiler? De alquiler, pero es muy interesante. Pero la empresa propiedad de su familia tenía un 66% de sus contrataciones con Cristóbal López, un 23% con Lázaro Báez. Esto hace que prácticamente fueran los contratantes privilegiados. ¿No le hace ruido con el hecho de después tener que entregar concesiones como salas de juego u obra pública? Perdón, las concesiones o salas de juego de obra pública, Cristóbal López no empezó a ser concesionario de obra pública con mi gobierno. Me parece que entonces teníamos que invalidar a todos los que son tendríamos que invalidar a todo empresario que es amigo del presidente o que lo conoce al presidente, no puede hacer... Eso es ley de ética pública. Convengamos, Lázaro Báez comenzó como cajero del Banco Santa Cruz, ¿no? No, creo que era, si me no recuerdo, gerente del banco. Tampoco es un parámetro eso. Yo he escuchado esto de que quien empezó como gerente... ¿Y cómo empezaron muchos empresarios? ¿Cómo empezaron? ¿Empezaron teniendo todo lo que tienen? No sé.
el dueño del grupo Clarín, 50%. ¿Cómo empezó? Como contador del grupo y hoy tiene el 50%. Me parece que son parámetros que no miden realmente y no dan cuenta de la realidad. Esto es lo que me parece, sinceramente. Hay muchísimo más de la obra, pero quiero avanzar sobre el tema Maldonado y muchísima más de Sí, la obra de Maldonado pública. no podemos hablar porque no estamos con este tema y la verdad que es un tema que es muy fuerte y muy conmocionante, el de Maldonado. Muy conmocionante. ¿Puedo preguntarle, me parece que un jefe de Estado y una mujer de derecho que se compromete por la búsqueda de una persona desaparecida, en donde presumiblemente el Estado está involucrado, yo creo que ante la duda uno debe pensar, como lo ha hecho el juez, en una desaparición forzada. Creo que es una Hoy los familiares, lástima que vos penses así porque los familiares no piensan lo mismo. Y me parece que tienen más derecho a pensar otra cosa los familiares que vos. Y hoy los familiares recusaron al juez Otranto por manifiesta parcialidad en la investigación. No, es que yo creo que es... pero la carátula de desaparición forzada es claramente la que corresponde por la ley. O sea, hay presuntamente la Gendarmería, corresponde que el Estado sea a cargo de dar la explicación y la investigación. A esto me refería. Creo que el juez, si le interesa al juez Otranto, me parece que ha actuado muy mal, francamente. Su compromiso, digamos, habrá escuchado que se preguntó por qué la doctora Kirchner se ha comprometido tanto con el caso Maldonado y en otros casos, no con otros casos como Jorge Julio López. ¿Cómo que nos comprometimos como Jorge Julio López? En la búsqueda pública. Perdón, Luis. El hijo de Julio López estuvo en La Plata el día que hicimos el acto pasado de Unidad Ciudadana. ¿A usted le parece que alguien puede tener un compromiso más grande con la víctima que el hijo? ¿Usted cree que no hay modo. Bueno, no hay modo, ¿no? Bueno, el hijo de Julio López estuvo en el acto de Unidad Ciudadana el día miércoles en Atenas, en La Plata. Y reconoce, ¿y sabe qué? Y reconoce públicamente que Néstor lo recibió en reiteradísimas oportunidades. Néstor se conectó con él inmediatamente. Nosotros, esto también lo recuerdo muy bien. Me encanta que me hagas acordar de este tema porque fue un tema muy fuerte para nosotros. Para Néstor, para mí. Nosotros estábamos en Nueva York con motivo de la Asamblea de Naciones Unidas cuando desapareció Julio López, después de declarar en uno de los juicios de lesa humanidad que nosotros impulsamos a partir de la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Y allá nos notificaron que esta persona que había testimoniado en la causa desaparecido luego de haber sido uno de los testigos de cargo más importantes, uno de los que definió la condena de Checolás en esa causa. Y la verdad que Néstor se desesperó. Y yo también, te voy a decir, porque fue muy fuerte. Y ni bien llegamos a la Argentina, nos pusimos en contacto con la familia, con el hijo, pusimos todo a disposición. Hicimos una tarea de conectarnos con la familia. Néstor habló al país del tema. Néstor le habló al país sobre el tema de Julio López. Jorge Julio López. Aunque todos lo conocían como Julio López. Le habló al país. Han pasado 42 días o 43 y no hemos escuchado una sola palabra, una sola mención del presidente que no sea cuando sube a un ascensor sobre un chico que ha desaparecido después de un operativo de gendarmería. ¿Cómo que no sé? Al contrario, en el caso de Mariano Ferreira, que fue, ni siquiera estaba involucrado el Estado porque había sido una pelea entre militantes, entre sindicatos y demás, Néstor prácticamente fue el que consiguió el testigo que denunció lo que había pasado. Por favor, hemos tenido una... Es una cosa... hay un compromiso y una convicción, una historia con todo lo que sea violación de los derechos humanos y desaparición forzada de las personas. ¿Por qué Milani frente al ejército, frente a esto? A ver, porque Milani ya había sido... había pasado por 3 ascensos previos con control de los organismos de derechos humanos. No es que saqué de la galería, o sea, había empezado, creo, cuando llegamos nosotros, no sé si era coronel, no me acuerdo, y después también lo terminé separando. No es que se fue conmigo el 10 de diciembre, pero lo cierto es que había pasado por el filtro del Senado, en el cual siempre el Senado consultaba a todas las organizaciones de derechos humanos para verificar que no hubiera ningún antecedente que se pudiera haber disparado. O sea, había un control muy grande de la Secretaría de Derechos Humanos primero y luego también por parte de las organizaciones de derechos humanos. Una denuncia de abuelas. No, claro, al momento, si hubiera habido una denuncia de abuelas, al momento de su designación no había ninguna denuncia. No, nos quedan pocos minutos, de acuerdo a lo pactado, son 16:24. Tengo varios temas, voy a apelar a su capacidad de resumen de las respuestas, si puede y si le parece oportuno.
El doctor Néstor Kirchner hizo 2 cadenas nacionales en 4 años. Usted hizo 121 en 4 y 31 en los últimos 6 meses. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta. De acuerdo a la ley, las cadenas, de acuerdo al artículo 75 de la cadena, son casos graves, excepcionales o de trascendencia nacional. ¿Hubo 124 hechos trascendentes, graves y 31 en los últimos 6 meses? Trascendentes, sí. Me parece que la cadena nacional es un instrumento que un presidente puede y debe usar cuando la información de la gestión de gobierno es absolutamente ocultada por todo o por gran parte del aparato mediático, hegemónico. A ver, la otra vez charlando con el dueño de un importante diario que no es precisamente simpatizante nuestro, yo le decía, ustedes nunca pusieron la inauguración, por ejemplo, en la tapa de una obra grande nuestra, de una central nuclear o lo que fuera, y los he visto publicitar render, ¿sabes lo que es el render, viste? Cuando se pone... La simulación. La simulación de una obra que se iba a proyectar del actual gobierno. Me parece que lo que sí no voy a criticar de las cadenas nacionales es el tono. Eso sí, no la utilización para difundir los actos de gobierno, para difundir la inauguración de obras, para difundir medidas trascendentales como la asignación universal por hijo, como la recuperación patrimonial de YPF, para las jubilaciones, para las inclusiones. No, en absoluto. Si te digo que no estoy de acuerdo con eso, te miento. A mí me encantaría que este gobierno pudiera utilizar la cadena nacional para explicarnos qué pasó con Santiago Maldonado, para explicarnos todos los planes que tiene en materia, por ejemplo, de reforma o precarización laboral. No me molesta en cuanto en tanto sea para informar. Lo que sí te voy a conceder, que por allí el tono y algunas cosas que decían no eran las apropiadas para una cadena nacional. ¿Por qué? Porque, pensándolo en retrospectiva, muchas veces yo estaba enojada, el tono, entonces de repente alguien que llegaba a su casa después de un día de trabajo y encendía el televisor y veía que la presidenta estaba ofuscada, o por lo menos aparentaba, o por lo menos la sensación, la percepción que le quedaba era de una persona enojada o crispada u ofuscada, no es la mejor. No es la mejor para un presidente. Y yo no lo advertí. Y en eso me critico duramente. No advertí que precisamente por las formas iban a ser atacada y criticada e invalidar lo que era importante. Y entonces ahí me di cuenta, y esto lo miro con retrospectiva, que muchas veces las formas, cuando sirven como instrumento para invalidar políticas de fondo o las cuestiones importantes, han dejado de ser cuestiones de forma o cuestiones formales para convertirse también en cuestiones estructurales. Eso lo debí haber advertido. Lo debí haber advertido. Ahora, me pregunto, si no hubiéramos utilizado la cadena nacional para comunicar la inauguración de obras, de fábricas. ¿Vos te acordás que había mucha también teleconferencia? Porque sí, era tal era tal la cantidad. No quiero aburrirla, pero había tal la cantidad, inauguraciones del pabellón de Venecia de Argentina. ¿Y no te parece importante? Para una cadena nacional definitivamente no. ¿No te parece importante para mí la ley dice cultural? No. Es una interpretación muy sesgada, discúlpame, no es así. ¿Casos graves, excepcionales o de trascendencia nacional? No es así. Bueno, es trascendencia nacional que se inaugure pabellón cultural en la Bienal de Venecia, que es una de las muestras de arte más importantes del mundo. ¿Cadena nacional? Bueno, mira, Luis, evidentemente vos tenés una percepción y una opinión diferente a la que yo tengo. A mí personalmente, que un gobierno comunique las cosas que hace, a mí me gusta, sobre todo cuando teníamos muy sesgado todos los otros canales de comunicación. Me están pidiendo que termine. Salvo que usted me admita que sigamos un ratito más. Todos los otros canales de comunicación estaban absolutamente sesgados. Es más, decían que no era cierto lo que inaugurábamos. Es más, negaban las cosas, mentían. Fue una cosa muy difícil. ¿Por qué te pareció, sinceramente, que la gestión de gobierno, sobre todo en el periodo de mi segunda presidencia,
Era casi una batalla campal contra el gobierno de los medios hegemónicos de comunicación. Sinceramente... ¿Me lo está preguntando? Sí, claro, yo ¿Se lo puedo contestar? O sea, ¿a vos no te pareció eso? A mí me pareció que la batalla... la instaló, y por eso quiero hablar de la grieta para terminar. Vos sabés una cosa, vos sabés que el que dijo que hicimos periodismo de guerra no fue en 678. Vos que hoy me reprochabas lo de 678. ¿Vos sabés quién dijo hicimos periodismo de guerra? Uno de los editorialistas de Clarín. Bien. Blanc, si la memoria no me falla. Hubo periodismo de guerra. ¿Le puedo decir algo, doctor? Y quiero hablar de la grieta porque están pidiendo que... Sí. En su gobierno se pusieron afiches de periodistas muy conocidos en Plaza de Mayo y se invitaba desde organizaciones partidarias... No, en su gobierno no, perdón. A ver, en mi gobierno no. No te voy a... No, eso no. Si esto pasó durante la gestión de su gobierno. No digo que lo alentó el gobierno. No, perdón. En su gobierno parece que el gobierno hubiera salido a pegar afiches. No. En mi gobierno, perdón. En mi gobierno... En el periodo... Perdón, Luis. En mi gobierno hubo una libertad absoluta en la República Argentina. En mi gobierno se podía pegar afiches contra un periodista y se podía pegar afiches o poner que yo era la yegua, puta o montonera. ¿O no los viste esos carteles? Sí, claro que sí. Bueno. Y tengo la tranquilidad de conciencia de haberlos condenado. Y también fueron durante mi gobierno. Así que no digas en mi gobierno como si yo hubiera sido la que fui a pegar los carteles contra los periodistas. No, es cierto. Porque también vi... Perdón, en mi gobierno... Allí. Perdón, Luis. En mi gobierno también vi carteles pintados de puta, yegua y montonera. También vi en las movilizaciones a Plaza de Mayo que me mostraban colgada, ahorcada... ¿Y escuchaste que alguna vez se reprimiera a alguien? En mi gobierno, en las redes sociales, me insultaban, me agraviaban y me amenazaban. ¿Escuchaste a alguien que fuera preso como ahora cuando alguien dice algo del presidente, si no le gusta lo meten preso? Pero no está bien en mi que gobierno, quien agrede a un jefe de Estado... Perdón, en mi gobierno había profundísima libertad. Toda la libertad que no hay en este gobierno, que persigue a la gente, que mete presos a uno porque hace un chico estuvo preso por un Twitter un mes. Luis, en este gobierno, un mes preso por un Twitter. ¿Qué tendría que haber hecho yo? Por favor, perdón. Separemos a Cristina Fernández de Kirchner. No separemos a Cristina Fernández. Sí, pero separemos a Cristina Fernández de Kirchner con Mauricio Macri. ¿Le parece que se puede insultar a un presidente? Perdón. Mira, si alguien quiere insultar a un presidente, sí puede insultarlo. Eso es la libertad también. Sí, puede insultar. A mí me insultaban. Me llegaron a decirme que era mentira que mi marido estaba muerto adentro del cajón. Sí, lo dijeron. Cualquier cosa dijeron de nosotros, de mí. Cualquier cosa. Y sí, eso es la libertad y eso es la democracia. Que cualquiera pueda decir lo que quiere, en tanto y en cuanto no quiera dañarlo físicamente o no provoque un daño patrimonial. Sí, pueden hacerlo. Eso es la democracia. Es poder decir, no me gusta el presidente. Puede decir, sí, la presidenta es una yegua, es una puta, es montonera. Sí, eso es la libertad, eso es la democracia. Lo que estamos viviendo ahora, donde alguien que pinta una pared se lo llevan arrastrando, donde lo que yo vi en la última movilización de Ni Una Menos, se llevaban arrastrando a las mujeres porque no les gustaba que habían pintado o salieron a cazar gente, eso no me gusta. Eso no es democracia, eso no es libertad. Y en un país donde la gente no pueda pintar una pared, yo no quiero vivir. Si tengo que pedir permiso para pintar una pared, aunque no me guste que las paredes pintadas, yo nunca salí a pintar paredes. Pero si alguien quiere pintar una pared, no me parece que haya que llevarlo preso porque pinta una pared. En todo caso, obligarlo después a que te la pinte de vuelta y te la deje como está, pero no lo lleves preso. No podemos tener gente presa como pasó el otro día cuando una persona internada en un hospicio loca, la hermana del vocero presidencial, la procesaron y se la llevaron presa. La ministra de Seguridad, esta que tenemos. Por favor, yo no quiero vivir en un país así, no quiero vivir en un país donde hay una movilización y donde después desaparece gente, no quiero vivir en un país donde un funcionario como Nocetti dice por una radio y los vamos a meter presos, hagan lo que hagan, y los vamos a judicializar si van al juzgado, y los vamos a meter presos. Yo no quiero eso. No quiero vivir en un país donde un funcionario me amenaza que si hago algo que él no está de acuerdo o no le gusta, me mete presa. No quiero vivir, ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos. Si vos querés vivir, me parece muy bien. Yo no. Y esto es lo que está pasando hoy en la República Argentina. Se está restringiendo la libertad. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Se arman causas, se persigue gente.
se considera que alguien que dice que el presidente tal cosa merece ser metido preso. Un pibe estuvo un mes por un Twitter preso. A mí me han insultado en todas las redes, pero barbaridades todavía se siguen haciendo. Todavía se siguen haciendo. Y se hacían cuando era presidenta. ¿Vos escuchaste que yo alguna vez reprochara a alguien las cosas que me decían? Y yo también tengo hijos, y tengo nietos, y tengo sentimientos. Entonces me parece, yo no quiero vivir en un país así. Sí, prefiero vivir en un país como el mío, donde un opositor mío se paraba frente a mí y me decía yegua, puta o montonera. No quiero vivir en este país donde no puedo ni siquiera mirarlo a Macri, porque me ponen una valla y no puedo ni llegar. No me gusta vivir en este país así. Sinceramente, no me gusta. Disculpame el tono, por ahí me puse media fervosamente. En absoluto, en absoluto. Yo quiero vivir en un país que se respete la ley y un respeto completo. Un país en donde hacer un piquete sin ningún motivo... Mira, te voy a decir algo sobre eso, los piquetes. El otro día escuché... Termino la expresión. Sí, no. En donde un piquete... Sí. Es una acción ilegal, salvo situaciones graves y extraordinarias. Durante muchísimo tiempo el piquete no solo fue un hecho que no respondía a esto, sino casi alentado por funcionarios cercanos al gobierno.